6 de la mañana, 21 minutos. Los mensajes del presidente Petro esta mañana desde Japón, Felipe, reflejan exactamente el tono de la crisis política en la que amanecemos. El presidente Petro diciendo que no confía en el nuevo magistrado, que por supuesto no se está haciendo un favor, ¿no? El nuevo magistrado de la Corte Constitucional llega marcado por el presidente Petro porque sugiere que es corrupto, que pertenece o estuvo relacionado con el cartel de la toga, con las mafias, con el fascismo, que suelen ser los argumentos que vuelve a utilizar esta mañana el presidente de Gustavo. Toda la rabia, Néstor, de toda la rabia que está mostrando el presidente desde anoche en sus trinos, hay una frase en uno de ellos que me llama mucho la atención. ¿Cuál, Felipe? Y que es la clara confirmación de que alguna cosa se traía el presidente Petro. Es que el presidente dice, lo que me jugaba no era mi último año de gobierno, sino era la sociedad la que se jugaba los próximos 8 años. ¿Qué está diciendo el presidente? Pues que ¿Quedarse 8 años? No ¿Qué creo. querían hacer? No, es que el creo, periodo Felipe. del doctor Camargo es por 8 años, Felipe. Creo que se refiere al periodo... No, eso lo tengo claro. Eso lo tengo perfectamente claro. El periodo del doctor Camargo lo tengo perfectamente claro. Pero ¿por qué quería tener esos 8 años a la doctora Balanta? Felipe, ¿Para qué? Todo lo que está diciendo el presidente Petro demuestra que para él era importantísimo. Es decir, Pero usted claro, no crea Néstor, una crisis política si no fuera importante la batalla que se está dando y que perdió el presidente. Pero para Gustavo todos Petro. es importante la elección de un magistrado de la Corte Constitucional, Néstor. La Corte Constitucional es prácticamente la que decide las cosas fundamentales de nuestra sociedad y del funcionamiento del Estado y de los derechos de todos. Entonces a todos nos debería importar, y claro, a los gobiernos también. Y pues evidentemente elegir un magistrado u otro pues da una determinada orientación en términos de principios, de valores, de alcance de los derechos, de mecanismos de control de los poderes, en fin. Y entonces, pues sí, es distinto elegir a una persona que a otra. Ahora, es distinto no por las razones que, digamos, estuvieron al orden del día en este muy desafortunado debate, que es si estaba a favor o en contra del gobierno, sino por las visiones que cada uno de los candidatos tiene de la sociedad, y eran distintos. Ahora, a mí me parece muy malo, muy reprochable del presidente de la República la descalificación a la elección del magistrado Camargo. Pero además eso no hace ayuda, sino deslegitimar a la Corte Constitucional, que es claramente un tribunal que ha sido, y no tengo duda que será siendo ejemplo en el mundo, Néstor, porque la Corte Constitucional de Colombia la citan los principales tribunales constitucionales del mundo cuando toman sus decisiones. Pero bueno, aquí nos tiramos hasta lo que nos funciona. Pero también el presidente Petro atacando. Es que para todo esto, Héctor, le iba a decir, hay que recordar el nombre de Camargo fue eternado por la Corte Suprema de Justicia, de la misma manera que la doctora Balanta, y perdió el presidente Petro. Y como perdió el presidente Petro, Felipe, en lo de siempre, en mal perdedor, está diciendo esta mañana que Camargo no le produce confianza por corrupción, por cartel de la toga, por el fascismo, y estamos abriendo, Felipe, la última batalla para el gobierno del presidente Gustavo. No, la verdad yo le digo, Néstor, yo como colombiano debo decirle, con la elección del doctor Carlos Camargo, quedo muy tranquilo, Felipe. Porque no sé para dónde iban, no, sí sé para dónde iban y qué era lo que pretendían. La verdad no es un triunfo del doctor Carlos Camargo, ni del Partido Liberal, es un triunfo para la democracia colombiana. Eso era lo que estaba en juego ayer, no se equivoque. A partir de este momento estamos en crisis ministerial, salen por lo menos 3 ministros y en una cosa tiene razón. El presidente Petro dice que hubo traidores. Efectivamente, ayer, Ricardo, no votaron muchos de los parlamentarios con el candidato o la candidata del gobierno. La doctora Balanta debía haber sacado más votos, pero se perdieron en el camino unos cuantos. Se perdieron en el camino unos cuantos, Néstor, y eso no solamente lo reconoció ayer en la tarde la senadora Marta Peralta, saliendo de
de la votación, señalando que evidentemente alguien no estaba diciendo la verdad en el pacto histórico en la coalición de gobierno, y esta mañana lo dice el precandidato Gustavo Bolívar, sugiriendo que no todo el pacto histórico votó por la doctora María Patricia Balanta. Es que aquí incluso están revisando adentro del pacto histórico quién no votó por la doctora Balanta. Hay una tesis esta mañana, Eso no lo van a Felipe. poder saber, pero vuelve, le digo, Néstor, bienvenido al último año de gobierno. Así son los gobiernos cuando quedan 10, 11 meses para acabar su mandato. Con el sol en las espaldas. Y todos Esta- sin excepción. Esta mañana, Felipe, hay una tesis de que una decisión que se tomó ayer en favor de un partido, se llama Progresistas, de María José Pizarro, una decisión favorable a ella, es el vehículo que ella va a utilizar, que esa decisión tendría que ver con lo que pasó, porque paradójicamente un magistrado del Consejo Electoral, se llama Altus Vaquero, terminó haciéndole campaña a Carlos Camargo, aquí en la elección de ayer. Es decir, se estaba jugando en dos pistas distintas la elección de magistrado de la Corte. Claro. Muchísimas manos que se metieron. Y no por coincidencia, Felipe, una decisión en el Consejo Electoral termina favorable a María José Pizarro, y al tiempo se perdieron unos votos del pacto histórico, Sí. si usted entiende lo que le quiero decir. Sí, no quiero cambiar de tema, pero le pediría a Ricardo Ospina que en lo que tiene que ver con el partido esta tarde no vaya a hacer cábalas, porque las de ayer no le resultaron. ¿Perdón? No, las de ayer. no, yo gané. Ospina ¿Qué? acertó. El que perdió fue Carmona. Le pegó. El que Ah, no. fue Carmona fue el que perdóneme. perdió. No. No, y adivine. Pero y no ad- haga cábalas, no haga cábalas. Mire, Sí, Felipe, pero en defensa de Andrés de yo Carmona, tenía 57 votos. Debo decir para Camargo. que digo, tiene voltearon razón, algunos. Tiene razón, Felipe, y por eso es que es tan difícil hacer pronósticos de estos, porque se voltearon algunos votos de ayer. Entonces, Néstor, por lo menos 10, ¿no? yo creo que un poquito menos hubiera ganado en cualquier caso Camargo, pero lo de ayer fue paliza. Ministro, cuente con mi voto. Y al final, La molestia del presidente La Petro pistola. esta mañana es porque fue paliza 62-41. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Una sesión marcada por la polarización, choques y bloqueos, errores, jugaditas y enredos jurídicos, y una derrota que le costó mucho al gobierno nacional, se convirtió la elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La sesión plenaria del Senado comenzó hacia las 10:30 de la mañana, y desde el primer momento el presidente del Congreso, Lidio García, harto de las presiones producidas durante los últimos días por pesos pesados, entre ellos el presidente Petro, decidió restringir el ingreso al recinto para garantizar la transparencia y la tranquilidad de los senadores. Sin embargo, la sesión no tuvo nada de tranquila y serena, ya que una vez se conformó el quórum y se votaron varias conciliaciones de proyectos de ley, se procedió a votar cerca de 10 impedimentos, de los cuales solo aprobaron 2. Uno a Marcos Daniel Pineda bajo el argumento de ser familiar de Carlos Camargo, y el otro, que desató una polémica, a Isabel Zuleta del Pacto Histórico, por cuenta de que luego de que se le aprobara el impedimento se retractó diciendo que había sido un error, ya que solo era para participar en la comisión de acreditación y no en la votación. Sin embargo, el senador Lidio García dejó claro que la aprobación del impedimento producto del error no era culpa de la mesa directiva, sino de quienes presentaron dicho impedimento. Yo lo aprecio mucho, pero aquí nos hemos leído muy bien la ley quinta y el error no fue de mesa directiva. El error fue de quien presentó el tema, así que no nos eche la culpa a nosotros, por favor. Acto seguido, fue el turno para que cada uno de los candidatos defendiera su aspiración ante la plenaria. María Patricia Balanta intentó hasta el último minuto desligarse del gobierno Petro, tal vez como una evidencia de que todo el esfuerzo del gobierno para mover la balanza a su favor no estaba rindiendo frutos. Presento mi aspiración ante ustedes sin sesgos ni compromisos políticos, sin alianzas con el partido de gobierno como se insinúa, sin ideología particularizada alguna y sin que me desprenda de mi autonomía e independencia. Pero también la sesión fue testigo de una serie de maniobras y jugaditas para evitar que los senadores de Cambio Radical, Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, y de AICO, Richard Fuelantala, pudieran ejercer su voto por cuenta de sanciones disciplinarias emitidas por los comités éticos de cada colectividad. El senador Ortega. Yo represento un partido aquí. Yo represento a los negros del Pacífico, compañero senador Paulino. A los indígenas del Oriente Caucano, compañera Aida Quilcue. A los campesinos de Almaguer y de La Vega.
a los jóvenes asesinados en todo el Cauca todos los días. Y esa voz que lo representa no puede ser negada. El enredo jurídico escaló a tal nivel que en menos de 24 horas el Consejo Nacional Electoral tuvo que intervenir para suspender las sanciones y luego intentar restaurarlas. Y ante la incertidumbre y el riesgo de que se podía viciar la votación, el presidente del Congreso dejó toda la conciencia y responsabilidad de cada senador. Hacia las 4 de la tarde comenzó la votación con un cubículo instalado en los atriles de la mesa directiva y con todas las cámaras de seguridad apagadas para evitar filtraciones. Uno a uno, los senadores ejercieron su voto, incluidos Castañeda, Ortega y Fuensalida. Y aunque tardaron varios minutos en contar los votos, desde la oposición comenzaron las celebraciones. Con 62 votos fue elegido Camargo contra 41 votos que obtuvo Balanta. En su primera intervención como magistrado, Camargo aseguró que su elección es un voto de confianza y respeto a la institucionalidad. Colombia puede confiar en que encontrará en mí un magistrado consciente de sus deberes, respetuoso de la institucionalidad, comprometido con los derechos y decidido a contribuir a que la Corte Constitucional siga siendo referente de juridicidad, de equilibrio democrático y de sentido de país. Este golpe generó un coletazo político de recomposición de la coalición de gobierno en el Senado y con un año electoral pone en aprietos el futuro de iniciativas como el presupuesto de 2026, la reforma tributaria y la reforma a la salud. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, 6 de la mañana, 32 minutos, y se van 3 ministros. La de Comercio, que está con el presidente en este momento en Japón. El de Comunicaciones, que había llegado hace apenas 5 meses al cargo. Sanguino, el ministro de Trabajo, que había llegado finalizando el año pasado. Tal vez de los 3, el más sorpresivo es Sanguino, Felipe, que era el ministro del Partido Verde, muy cercano ideológicamente al presidente Gustavo Petro, pero el presidente está muy molesto porque siente que un sector de los verdes también lo traicionó. Así que se van Sanguino y muchos verdes del gobierno. ¿Va a tener tiempo el doctor Sanguino para defenderse en su proceso en el juicio por con su corrupción ante la contra. Corte Suprema de Justicia, no? Sí, le cobran a Antonio Sanguino, le cobran a Antonio Sanguino, que es visto como cuota en el gobierno del sector del partido de la Alianza Verde del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, porque el gobierno tiene la teoría de que al final Carlos Amaya hizo campaña y su senadora votó por Carlos Camargo y no por María Patricia Balanta. Entre otras cosas, podría ser por motivos familiares. La esposa del doctor Camargo es prima hermana del doctor Carlos Camargo Asís. Sí. No, la esposa del doctor no, la esposa del gobernador. La esposa del gobernador es sobrina del magistrado. Para no crear un chisme, Héctor, sino un hecho político. La esposa de Amaya es prima de Carlos Camargo. Del doctor Amaya se llama Daniela Asís, ¿de acuerdo? Exacto. Carlos Camargo se llama Asís. Carlos Camargo Asís. Son familiares. Exacto, sí. Y entonces es posible hermanos, que por ahí esté la primos bolita. Hermanos y cercanos, y efectivamente sí, el gobernador Amaya seguramente apoyó esa elección, eso no hay duda, pero la verdad es que en mi opinión, Néstor, la elección del candidato Camargo nunca estuvo en peligro. Eso fue un error, digamos, de cálculo de quienes hacían cuentas políticas, porque el doctor Camargo es una persona que tiene un entronque muy grande en los partidos tradicionales, en el Partido Conservador, en el Partido Liberal, en el Partido de la U, en el Partido Centro Democrático, y tenía desde el primer día, desde hace un año, tenía los votos asegurados para ser elegido, y las cuentas de la doctora Patricia Balanta nunca dieron más de 40, nunca daban más de 40, porque eran los votos del pacto histórico y 4 o 5 más, y pare de contar. Entonces, pues bueno, se volvió un poco esta cosa, entre otras cosas porque hay unas personas que les gusta jugar a asustarse, que a mí me llama la atención además, porque ayer celebraban como si efectivamente en Colombia se hubiera salvado la democracia. La democracia nunca estuvo en peligro. Si hubieran elegido a la doctora Balanta, seguiríamos teniendo un sistema de equilibrio de poderes absolutamente
impecable. Colombia tiene Dígale un eso. sistema institucional que a pesar de todos los que prenden infundadamente las alarmas y deslegitiman las instituciones de esa manera, a pesar de ellos, nuestras instituciones siguen funcionando. Héctor, es el propio gobierno, es el presidente Petro el que está diciendo públicamente no daba lo mismo Camargo o Balanta. La doctora Balanta era claramente, Felipe, creo que también queda confirmado, la candidata del gobierno. Y el gobierno perdió la doctora Balanta. Claro, es muy fácil después de que termina el partido decir nunca estuvo en riesgo la elección de No, sí Camargo. estuvo, Néstor, sí estuvo. En algún momento estuvieron cerca, Felipe, yo hablé con gente del gobierno, ellos sabían o pensaban o suponían o esperaban que iba a ser una elección bastante más apretada de lo que fue. Producto de esa derrota, clara derrota para el gobierno, hoy, a partir de hoy, estamos en modo recomposición del gabinete. Quiere decir, el presidente sale de ministros de partidos como la U, los Verdes, liberales, y se va a refugiar en lo que le queda, que son los que están más a la izquierda. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Como en la política, toda acción tiene una reacción. No había pasado ni siquiera una hora cuando 3 ministros del gobierno Petro recibieron la notificación de Angie Rodríguez, directora del DAPRE, exigiéndoles su renuncia. A la ministra de Comercio, Diana Morales, la noticia le llegó estando en Japón, a la espera de la llegada del presidente Gustavo Petro para su visita oficial en Tokio y Osaka. El segundo notificado fue el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que como si supiera lo que le esperaba con una eventual derrota del gobierno en la elección del magistrado de la Corte Constitucional, estuvo por los pasillos del Congreso de la República intentando ingresar al recinto durante la votación, pero la mesa directiva del Senado se lo impidió. El presidente del Senado, Lidio García, explicó las razones. Los ministros no votan, los ministros pueden estar aquí en el lobby, pero los ministros no votan, los asesores no votan, los periodistas no votan. El ministro de Trabajo le respondió diciendo que era una exhibición autoritaria y escribió en su cuenta de X y se la pasan diciendo que el dictador es el presidente Gustavo Petro. El tercer notificado fue el ministro de las TIC, Julián Molina, cuota del partido de la U. Ya el presidente Gustavo Petro había anticipado que esto ocurriría cuando escribió en su cuenta de X que la elección definiría todo el cuadro de las alianzas en el Congreso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ejerciendo como ministro delegatario durante el viaje de Petro a Japón, aceptaría en la noche del miércoles las renuncias. Lo único que vimos fue un acto de discriminación por todos los medios de comunicación, por todos los opinadores. La trataron por ser mujer, por ser negra y por venir de estrato bajo. Si hubiera sido blanca, mona o azul del country, entonces hubiera sido una perfecta persona para poder ser magistrada de la Corte Constitucional. Diana Morales hizo parte de la Secretaría de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, es cercana a liberales oficialistas y llevaba 3 meses en su cargo. Julián Molina duró 6 meses como ministro de las TIC y aunque debilitado, mantenía puentes con la U. Y Antonio Sanguino, con trayectoria en el Partido Verde, era el más antiguo, pues fue posesionado el 12 de febrero de este año y alcanzó logros como la reforma laboral y el avance de la pensional en la Cámara. Así las cosas, son 61 ministros los que han pasado por el gabinete en estos 3 años. A la decisión del Senado también reaccionó el presidente Gustavo Petro apenas aterrizó en Japón. El mandatario escribió en su cuenta de X: excluyeron a la mujer y la negra bajo el infundio que era mía y me tomaba la corte. Mentirosos sucios. Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hace 3 días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. El Senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso. ¿Recuerdan acaso que en medio de los crímenes contra los jóvenes, el defensor del pueblo haya siquiera alzado la voz? En otro trino, el mandatario aseguró que la coalición del gobierno en el Senado de la República se rehace por completo y su objetivo cambia. También hubo reacciones en el legislativo. Habla la congresista Marta Peralta. Claro, pensábamos que una paliza porque pensábamos que la diferencia iba a estar muy reñido, incluso pensamos que podría haber empate, pero aquí algo está fallando, algo falló y alguien no está diciendo tampoco la verdad al interior de la bancada de gobierno. En la otra orilla se pronunció la senadora Paloma Valencia. Esto despeja las posibilidades de una constituyente por vías antidemocráticas, quita la posibilidad de unas elecciones que se posterguen en el calendario electoral y sobre todo le devuelve a los colombianos la certeza de que Colombia no cae, que Colombia es libre
y de que la Corte Constitucional seguirá siendo un elemento de contrapeso como lo tiene que ser en el diseño institucional. El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, aseguró que no ve su elección como una derrota para el gobierno, sino como una victoria para los colombianos. Caterina Ávila, Blue Radio.